Hay diferentes corrientes soteriológicas dentro del pensamiento adventista en estos momentos. Algunas influyen sobre la iglesia un poco más que otras, pero tenemos una variedad y a veces es bueno examinar esa variedad a fin de evaluarla y reafirmarnos en el mensaje que Dios nos ha dado. Hoy vamos a tomar una de ellas, principalmente porque pues resulta ser probablemente una de las más influyentes en el mundo adventista en los últimos, yo te diría, 40 años. Se conoce como el movimiento que promueve la idea de que existe tal cosa como una justificación universal de la raza humana legal, forense. Les doy brevemente un trasfondo histórico para que sepan cómo esto se origina. Este enfoque soteriológico, que yo voy a explicar dentro de unos momentos, se origina en la década del 1950, cuando dos médicos adventistas van a trabajar a África. El pastor Robert Wieland y el doctor Donald Short. Ellos comienzan a estudiar lo que sucedió en la sesión de la Asociación General en Minneapolis en el 1888, donde se estudió y se discutió el concepto, la doctrina de la justificación por la fe. Y dos expositores, Jones y Waggoner, trajeron el concepto bíblico de la justificación por la fe y lo compartieron. Hubo una serie de debates y muchos de los delegados presentes se opusieron a lo que ellos trajeron. Elena White los apoyó completamente. Wieland y Short estudian ese mensaje y concluyen que la iglesia los rechazó en el 1888 y todavía lo continúan rechazando, que los líderes de la iglesia han bloqueado la entrada de este mensaje a la iglesia y que ellos, el Señor los ha escogido para traer de vuelta a la agenda teológica de la iglesia el mensaje del 1888. Y esta es la forma en que ellos lo entienden. Originalmente, debo decirles, yo pensaba presentar los argumentos de él y luego contestar. Yo voy a tomar cada argumento y a contestarlo porque puede que no pueda cubrir todo el material. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos dicen, el adventismo se comprometió con Arminio, con el arminianismo, que enseña que el ser humano es libre, que Dios obró un gran acto de salvación en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde Cristo murió por nosotros y nos dio el privilegio de reencontrarnos con Dios y ser salvos. Pero que esa salvación, siendo que somos entes libres, debe ser aceptada personalmente para ser salvos. Dicen ellos, eso es lo que nosotros hemos aceptado. Y ellos cuestionan eso. Y entonces dicen, no podemos aceptar al calvinismo, porque el calvinismo enseña que Dios arbitrariamente predestinó un grupo de individuos para ser salvos y se van a salvar, sin tomar en cuenta si aceptaron o no a Jesús. Ellos se van a salvar, otros se van a perder. Así usted tiene los dos polos. Calvinismo, se salvan arbitrariamente algunos. Arminio, bueno, pues para salvarse hay que aceptar la salvación. Y Wieland y Short dicen, hay una tercera alternativa. ¿Y cuál es esa tercera alternativa? Primero, ellos dicen, hay algo de verdad en Calvino. ¿Y qué es lo que hay de verdad en Calvino? Que Dios, antes de que el pecado entrara y todo, salvó. Pero ellos dicen, no salvó a un grupo, Él salvó a toda la raza humana. Por medio de Cristo Jesús, Dios justificó a toda la raza humana. Actualmente la salvó, independiente de que crean o no. Todos estamos salvos. Y el peligro que corremos es rechazar esa salvación. Es decir, no la quiero. Yo estoy salvo, pero yo no la quiero. O decir, oh, acabo de descubrir que soy salvo. Qué cosa bonita, ¿no? Y entonces usted vive como una persona que ha sido salva.
Eso excluye a Arminio, porque ya no es un asunto de acuerdo a ellos, ¿no? Es un asunto de que, pues, de que yo tengo que escoger, porque eso da la impresión de que la salvación que Cristo hizo yo la activo para mí por medio de mi voluntad. El segundo punto de ellos es lo que nosotros llamamos justificación por la fe. La primera justificación ellos la llaman justificación por la gracia. Todo el mundo ha sido salvo por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y entonces viene luego la justificación por la fe, que es lo que nosotros tradicionalmente llamamos la santificación. ¿De dónde, cómo ellos apoyan esto? ¿Dónde está la evidencia de esto? Y aquí entramos a los argumentos de ellos. Yo voy a mencionar varios. Hay muchos versículos que usan que no vamos a poder analizar, pero yo voy a tomar los argumentos principales. ¿De dónde viene la idea de que cuando Cristo muere en la cruz, todo el mundo justificado, crea o no, todo el mundo está salvo? Que nosotros no le decimos a la gente, acepta a Jesús para ser salvo, sino que Él te salvó. ¿Eh? ¿De dónde viene todo eso? Y ellos lo basan en los siguientes argumentos. El primero es la frase en Adán. De acuerdo a ellos, toda la raza humana estaba presente en Adán cuando él peca y es condenado. De manera que toda la raza humana se identifica con el pecado de Adán, peca en Adán y está condenado. Todos. No hay uno que que se puede escapar de esa realidad. Todos estábamos en Adán cuando él pecó y cuando él es condenado, todos fuimos condenados. Y aquí viene la primera problemática, porque usted tiene que preguntarle a ellos, como yo lo he hecho, ¿en qué sentido yo estaba en Adán? ¿De qué manera yo estaba en Adán? La verdad es que no tienen respuesta, me lo han dicho a mí. Pero uno de ellos citó Génesis capítulo 2, versículo 7, donde el texto dice, y alentó Dios el soplo de vida en Adán, en el hombre. Y ellos dicen, bueno, la palabra hebrea vida es plural. Así que Dios alentó el soplo de las vidas de todos en Adán. Eso no explica cómo yo estaba en Adán, pero hay un error fundamental en esta exposición. Es cierto que el sustantivo vida en hebreo es plural allí, pero es un fenómeno del idioma hebreo que el término vida, por ser un sustantivo abstracto, sea plural. Es así prácticamente en todos los casos del Antiguo Testamento. Rayim, vida, es plural. Así que ese no puede usarse como argumento para decir que Dios metió todas las vidas de nosotros en Adán. Y yo pequé cuando Adán pecó y fui condenado cuando él pecó. Así que esto complica la vida, porque ¿en qué forma yo estaba en Adán? Pues no estaba físicamente, porque pues la antropología bíblica dice que somos entes indivisos y que no podemos sumergirnos dentro de otro ser humano. Este tipo de misticismo no es bíblico. Así, ¿cómo yo estaba en Adán? Yo les pregunto a ellos. Tampoco puedo decir que algo de mí estaba en Adán y cuando él pecó, pues yo pequé y yo me condené. Usted puede decir, bueno, el elemento básico genético estaba en Adán, obviamente, pero el elemento genético no es responsable todavía. El que es responsable es la persona. Es cuando yo existo que yo soy responsable por mis acciones, no antes. Adán es responsable por su acción, que tiene un impacto que va a afectar el resto de la raza humana. Así que el elemento genético no se puede usar para apoyar la idea de que cuando Adán pecó yo estaba dentro de él. Tampoco puedo decir que existe algo de mí o existía algo de mí antes de yo venir a la existencia, porque eso se parece mucho ya a la antropología griega, donde el alma preexiste a la expresión física y el alma es cautivada, es puesta prisionera dentro del cuerpo, así que nosotros como adventistas no creemos eso. Así que la pregunta que yo le hizo a ellos muchas veces es, explícame en qué forma yo estaba en Adán. No hay respuesta para esa pregunta. Ellos simplemente usan la frase, estábamos en Adán y así era. Pero no podemos aceptar eso, hay que buscar el cimiento bíblico de esto, ¿no? Que es imposible de encontrar para apoyarlo a ellos. Pero ellos lo necesitan porque van a usar también la frase en Cristo. De la misma manera que estábamos en Adán cuando él pecó y todos pecamos y fuimos condenados, ahora dicen ellos,
la raza humana entera estaba en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue justificado por medio de la resurrección, nosotros también fuimos justificados. La raza humana entera fue justificada. Así que ellos necesitan a Adán y necesitan en Cristo para poder apoyar esta idea de una justificación universal. Y aquí la pregunta es hasta qué punto la idea de que en Cristo toda la raza humana estaba presente, creyente o no creyente, nadie, no importa lo que fuera, todos, buenos, malos, todos fueron declarados justos. Y ellos son muy claros en eso. Ellos dicen, es una realidad de que en la cruz Cristo y nosotros estábamos juntos y Él nos salvó a todos, a las generaciones pasadas, presentes y futuras. Todos estamos ya salvos, justificados. ¿Es eso cierto? Bueno, la frase en Cristo es muy común, es una frase paulina, que él la usa en ciertas diversidades y contextos. Pero la frase, eruditos no adventistas y adventistas, entendemos que la frase en Pablo lo que designa es una unión profunda realizada por medio del Espíritu, una unión profunda entre el creyente y Cristo. No hay un solo versículo bíblico que insinúe siquiera que el no creyente está en Cristo. No, no existe. En Cristo se refiere siempre al creyente que lo ha aceptado a Él como su Salvador personal y que existe en una íntima unión con Cristo Jesús. De hecho, esta frase es tan cristiana que en Romanos 16, versículo 7, Pablo la usa en el sentido de ser cristiano. Les leo un pedacito aquí, 16, 7. Saludo a Andrónico y a Junia, que estaban en Cristo antes de mí. Es decir, ellos se habían hecho cristianos antes que Pablo fuese cristiano. Así que esta frase en Cristo es exclusivamente para aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, no es de otra forma. Con relación al tercer punto de argumentos de ellos, es la definición de sustitución. ¿Qué es la sustitución? ¿En qué sentido Cristo muere en mi lugar? Y este concepto es muy bíblico, es muy adventista, es muy cristiano. Y aunque en la historia del concepto de soteriología en el cristianismo ha encontrado sus momentos difíciles y sus momentos más fáciles, promotores de esta y enemigos de ella, la realidad es que hasta ahora tiende a predominar este concepto de la expiación, de que en la cruz del Calvario Cristo ocupó nuestro lugar. Es muy protestante y usted va a encontrarlo también entre muchos teólogos católicos que lo promuevan y lo enseñan, porque es fundamental en la soteriología cristiana. Así que cuando ellos se encuentran con este concepto, pues no lo pueden lanzar a un lado. Es central, es muy importante. Pero ¿cómo lo incorporan a la soteriología de ellos, de acuerdo a la cual todos ya hemos sido justificados y salvados por Cristo Jesús? ¿Cómo lo pueden incorporar en eso? A fin de hacerlo, ellos redefinen sustitución. Y ustedes van a ver por qué lo hacen. El concepto bíblico de sustitución no cuadra bien, no entra bien, no se desliza bien en la soteriología que ellos promueven. ¿Y cómo lo ajustan? ¿Cómo lo arreglan? Ellos prefieren hablar de una sustitución compartida. Tienen que explicar que en la cruz nosotros estábamos en Cristo y por lo tanto Él no puede ser el sustituto absoluto. No puede serlo porque ya estábamos en Él. Si estábamos en Él, entonces Él no estaba ocupando nuestro lugar, ¿me entiendes? No está ocupando mi lugar porque yo estaba en Él. La raza humana entera estaba en Él. Y hay una diferencia muy grande entre estar en Él y que Él sea mi sustituto. Si yo estoy en Él, cuando Él muere,
yo muero con Él. Si yo creo en la sustitución bíblica, cuando Él muere, yo no estoy en Él. Él está ocupando mi lugar. Yo debería ser el que estuviese en la cruz, muriendo por mi pecado, condenado por mi pecado. Pero Él ocupa mi lugar en la cruz. Y allí Él muere en mi lugar. ¿Notan ustedes la diferencia? Así que es un poquito difícil para ellos aceptar el concepto bíblico de sustitución vicaria, donde el inocente, en un acto de amor divino, de hecho, la manifestación más profunda del amor de Dios se realiza en la cruz, cuando Dios asume responsabilidad por mi pecado y su Hijo muere en mi lugar. Esto es un mensaje maravilloso. No hay que ajustarlo, no hay que adaptarlo a nada. Es maravilloso. Pero esto es difícil para ellos incorporarlo. Así que ellos prefieren decir, bueno, en cierta forma fue compartida. ¿Por qué? Porque yo estaba en Cristo. Y la muerte de Él me beneficia a mí. Pero como yo estaba en Él, yo estaba también muriendo con Él. Así que no es pura sustitución, sino es una especie de compartir. Bueno, si usted está tratando de entender la lógica de esa definición, pues obviamente se ha dado cuenta que es casi imposible comprenderla, porque esto es un asunto de dos modelos diferentes. Usted no puede mezclarlos. Son dos conceptos diferentes. O usted estaba en la cruz con Cristo cuando Él muere, o usted no estaba en la cruz y Cristo murió en su lugar y usted era el que debería estar allí para que usted pudiera recibir los beneficios de la cruz de Cristo. Dos modelos distintos. Y lo que complica el modelo de ellos, de que la cruz, Cristo y nosotros morimos. Y escuchen bien, esta es la complejidad y el error teológico fundamental. Porque lo que están diciendo, aunque no quieran decirlo, es que Jesús no murió por mí. Yo morí con Jesús. Yo soy salvo no a través de la muerte de Cristo, sino que yo soy salvo porque yo morí con Cristo en la cruz. Muy complejo teológicamente, porque en cierta forma yo pagué por mis pecados porque yo estaba en Cristo cuando Él murió. Ellos van a decir, bueno, no pagaste todo porque es compartida. Bueno, démosle demos ese crédito. Pero de todas maneras la soteriología es marchita. Está marchita, no es una soteriología verdaderamente bíblica, porque nosotros no estábamos en Cristo muriendo con Él. Él estaba en la cruz solo. Ni el Padre estaba con Él. Él estaba solo en la cruz llevando los pecados del mundo entero, sufriendo por la raza humana entera en lugar de ella. De manera que la frase morir en la cruz en Cristo es antitética al concepto bíblico del Evangelio y de la soteriología. Nosotros hemos enseñado acertadamente que sí, que tenemos un Salvador y que lo que Dios a través de Cristo hizo por nosotros, lo hizo sin nosotros. Dios decidió, sin tomarme en cuenta a mí, que Él iba a crear un plan para salvar a la raza humana de su pecado. Es un plan en la eternidad. Y no me pidió la opinión. Él lo hizo. Y Él decidió que Él iba a encarnarse, el Hijo de Él se iba a encarnar, a hacerse ser humano, para venir al planeta a mostrarnos el amor de Dios, y lo hizo sin pedir tu opinión. Y Él decidió que su Hijo iba a morir en la cruz del Calvario como nuestro sustituto para desplegar la profundidad de su amor, sin preguntarte a ti. Es todo obra de Él. Yo no tenía, el Padre no me exigió que yo estuviera en Jesús, en la cruz. El que estaba en la cruz, dice Pablo en 1 y 2 Corintios capítulo 5, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Es Dios el que estaba trabajando con el Hijo para mi reconciliación. Y luego viene y me da ese regalo.
y me dice, dame, hijo mío, tu corazón. Esto nos lleva probablemente a lo que es el último punto que quiero mencionar. Es un punto también teológico muy importante para nosotros como adventistas. Si en la cruz del Calvario Dios le dio al ser humano todos los regalos de salvación, de tal manera que a la vista de Dios todos estamos salvos, todos nuestros pecados han sido perdonados, incluyendo los pecados que cometamos en el futuro. Todo esto ha sido perdonado, estamos reconciliados con Dios, estamos en paz, hemos sido declarados justos, la raza humana entera. Si todo eso se le dio a la raza humana en la cruz, la pregunta mía es, ¿y cuál es la función de la mediación de Jesús en el santuario celestial? ¿Qué está haciendo Jesús allí? Si ya tenemos todos los dones de salvación y de justificación y de perdón de pecados, ¿qué está mediando él si ya se lo entregó a la raza humana? Esta es una pregunta de esas preguntas que ellos todavía están tratando de contestar. Y ellos comentan que la obra de Cristo en el santuario celestial tiene que ver únicamente con nuestra santificación, con hacernos santos, por hacernos perfectos. Y esto es interesante porque una gente que enfatiza una salvación universal va también a enfatizar, como lo hacen ellos, la perfección. Así que ellos toman el santuario como el alma, el corazón del ser humano que está siendo purificada. Esto no tiene que ver nada con la expiación en el cielo, nada de eso, porque todos esos regalos de justificación y perdón de nuestros pecados pasados y presentes nos fueron dados ya. Hemos sido salvos. Bueno, pues eso no es lo que la Biblia mía enseña. Bueno, ustedes conocen el pasaje muy bien, primera de Juan, capítulo 1 y 2, donde Juan le escribe a la iglesia y le dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, tiene un abogado delante del Padre, a Cristo Jesús. Es decir, el pecado nuestro, el que cometemos nosotros en nuestra vida después de cristianos, todavía necesita ser perdonado. No fue que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, pero es que la cruz del Calvario hizo una provisión abundante para que aún los pecados que nosotros cometemos después de aceptar a Cristo puedan ser perdonados. ¿Y cómo son perdonados? Porque tenemos un mediador en el santuario celestial que toma de la gracia de Dios y nos da, toma del poder de la expiación y de su muerte en la cruz del Calvario y nos da esos beneficios porque vamos donde Él y confesamos nuestros pecados. Si confesáis vuestros pecados. Así que la vida cristiana todavía tiene una lucha con el pecado. Y todavía después que aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos ve como pecadores cuando pecamos y nos ofrece perdón gratuito. Así que la idea de un perdón universal, del regalo de la gracia de Dios para todos los seres humanos, la cruz del Calvario, y que de ahí en adelante todos estamos salvos y lo único que podemos es rechazar el regalo, porque ni siquiera lo podemos aceptar, ya es nuestro. Rechazarlo no entra bien en la teología y la soteriología del santuario celestial. Y por lo tanto es fundamentalmente está en fundamental contradicción con una soteriología adventista que toma en serio la mediación de Cristo a nuestro favor en el santuario celestial. La gracia de Dios es maravillosa, maravillosa. Tenemos un Dios que hizo una provisión. Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Cuando aceptamos esa provisión, no estamos salvándonos, no. Ellos piensan que sí aceptamos, que si creemos que somos libres para aceptarla, no la estamos salvando. Estamos diciéndole a Dios, gracias por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero recibir la plenitud de esos beneficios. Toma mi vida, a ti me rindo, oh Señor. Y la mediación de Cristo inmediatamente nos cubre. Y la justicia de Cristo nos cubre. Y cuando el Padre mira a Ángel Manuel, él ve la pureza de Cristo, la belleza de Cristo.
sin ese paso, la gracia salvadora de Dios no se alcanzaría. Pero esa gracia salvadora de Dios fue provista para la raza humana entera. En la cruz sucedió algo asombroso. Dios proveyó gracia para salvar a la raza humana entera. La proveyó y le sobró. Te lo tienen en Romanos capítulo 5, versículo 20, creo que es, donde Pablo dice, 21, donde él dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dios proveyó suficiente gracia por medio del sacrificio de Cristo para salvar a todos los seres humanos que han existido, a todos los seres humanos que existen y a todos los seres humanos que vendrán en el futuro. La gracia sobreabundó. Y luego Él manda al Espíritu Santo para que venga a mi corazón y me dice, mira a la cruz del Calvario. Ve allí el regalo de vida por medio de su Hijo que Dios te ofrece hoy. Extiende la mano de la fe y di, sí, Señor, yo lo quiero. Aprópiate por fe de Él. La soteriología adventista es maravillosa y profunda. Aquí pues yo no he hablado de ella, solamente unos detalles. Estos desvíos soteriológicos debemos ponerlos a un lado, porque Dios le dio un mensaje a la iglesia para que la iglesia lo proclame. No se lo dio a dos individuos aquí, a uno allá, no. Es un mensaje que Él se lo dio a la iglesia. Y cuando John San Wagner vinieron y le enseñaron, Ellen White inmediatamente dice, esto es de Dios, y ella comienza a predicarlo. Los libros de ella están llenos de esta soteriología bíblica y de la magnitud soteriológica de la muerte de Cristo. Así que al concluir te digo, afírmate en el mensaje que Dios nos ha dado. No dejes que las diferentes voces que se escuchan a tu alrededor por medio de la internet, por medio de libros, te distraigan. Escucha la voz de Dios que le habló a la iglesia por medio de la palabra. Afírmate en ella. Proclama eso, porque en esa proclamación hay seguridad. Dios les guarde.